Último principio de la dirección de proyectos según el PMBOK 7. Ha sido un largo camino, interesante, me ha servido para reflexionar, espero que a ustedes también. Aunque no necesariamente, como lo hemos comentado antes, el PMBOK 7 es necesariamente una nueva versión del PMBOK 6. Yo creo que ahí faltó un tema de comunicación, ahí algo pasó. Porque claro, cuando uno lee y uno escucha PMBOK 7, pues supone que es simplemente la evolución del 6, pero obviamente el PMBOK 7 fue muy diferente. Pero en todo caso, más allá, digamos, de esos temas de comunicación y estructura, el PMBOK 7 nos trae cosas interesantes y es que nos empieza a hablar de principios antes que de procesos incluso, ¿vale? Y eso está bueno. No hay nada más práctico que una buena teoría. Escuché por ahí y estoy absolutamente de acuerdo. No recuerdo exactamente el autor del asunto. Pero, en todo caso, hablemos de el principio número 12, gestión del cambio. O más bien, el principio es habilitar el cambio. Miren, históricamente el cambio ha sido excepcional en el contexto de proyectos. De hecho, he escuchado que en las aulas de clase se dice que uno de los objetivos de un project manager es evitar el cambio. Así lo he escuchado. Yo claramente no estoy de acuerdo con eso, no comparto esa idea, me parece muy setentera. Y lo digo porque los proyectos son ante todo cambio. ¿Qué es lo que pasa? En el contexto del project management, la gestión del cambio todavía es algo excepcional, pero a medida que subes por los dominios, es decir, te hablo de programas, te hablo de portafolios, te hablo de estrategia, pues se hace justamente para que haya cambio. Y aún así, aunque la gestión de proyectos es el dominio de la ejecución final, eso también está cambiando, pues porque el mundo también está cambiando. Entonces, la dirección de proyectos es ante todo cambio. Nuestro trabajo no es evitar el cambio. Quizás nuestro trabajo es, cuando aplica, evitar cambios innecesarios. Bueno, esa sí te la compro, porque no todos los cambios son buenos, eso tampoco es verdad. Y eso me recuerda que en Colombia estamos en elecciones, estamos en época electoral y entonces se habla mucho de el cambio, la renovación, que todo cambie para que nada cambie. La gente cambia, pero bueno, al menos mi opinión es que las costumbres políticas de nuestra región no cambian, son los mismos. Gente más joven haciendo lo de siempre, ¿no? Entonces no estamos hablando de eso, ¿sí? Hasta ahí va a llegar mi comentario político. ¿Por qué te digo que la gestión de proyectos es absolutamente cambio? El objetivo final de un proyecto es promover un cambio. De hecho, el alcance y los entregables técnicos son un medio para el cambio. En la dirección de proyectos, la dirección organizacional de proyectos nos define una cadena que es interesante. Mira, primero, generas un nuevo producto, una nueva capacidad a través de un proyecto, pero el proyecto también tiene que comprometerse a que ese nuevo producto y capacidad va a generar cambios. Eso, ¿qué puede ser? Si generas un nuevo software, pues el cambio tiene mucho que ver con que se use. O sea, si generas un nuevo software, cumples especificaciones según las hojas de alcance y todo ese rollo, el enunciado de alcance, SOW, lo que tú quieras, pero la gente no lo usa, pues habrás entregado un producto, pero no habrás logrado el impacto. Yo creo que ese mensaje ha faltado bastante, porque es muy común ver project managers completamente metidos en el alcance técnico, ¿sí? Y no comprometidos con lo que sigue, que es el cambio. Entonces, la cadena de dirección organizacional de proyectos nos dice, oye, lanza un nuevo producto, una nueva capacidad, eso debería generar cambio o un impacto, ¿verdad? Y ese impacto o la suma de impactos te debería llevar a un beneficio, y eso te hace pensar en programas, y la suma de beneficios te debería llevar a la construcción o consolidación de cierto valor. Y eso te hace pensar técnicamente en gestión de portafolios y estrategia, etcétera. En todo caso, la dirección de proyectos es ante todo un vehículo de cambio.
Nuestro negocio es el cambio cuando trabajamos en proyectos. Entonces, fíjate que ese tema está bien, bien, como un poco como en el alma del project management, ¿sí? Em, pero aquí voy a salirme un poquito del guión. Mira, el cambio, como te decía ahorita, no tiene valor per se. Yo creo que ahí también estamos teniendo un error gigante. Si bien el producto no tiene valor per se, o sea, está bueno entregar, pero si no generas el impacto, pues te quedas con el producto y ya está. Entonces, entonces un poco lo que va, para lo que te contrataron, pues no se va a dar en el fondo. Tampoco tiene sentido promover cambio por promoverlo, porque ahí caeríamos como en un activismo que no tiene mucho sentido, ¿vale? Y me estoy saliendo del guión, porque el PMBOK no lo menciona así. El PMBOK de inmediato parte de la base que el cambio es correcto, ¿sí? Y que lo que hay que hacer es tener una aproximación metodológica para que el cambio se dé, pero yo te voy a llamar un poquito a la rebeldía intelectual y bueno, no necesariamente lo es, pero sí a que pienses y que seas muy consciente si el cambio que estás promoviendo tiene sentido. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tiene sentido, las cosas fluyen con la gente. Cuando el cambio no tiene ningún sentido, y de hecho tú eres la primera o el primero en no creerle al cambio, es ahí donde las cosas no se dan. ¿Sí? El cambio no es el resultado de una metodología o de un paso a paso. No, el cambio es el resultado de un descubrimiento que primero haces tú, un descubrimiento de algo bueno, de algo que tiene sentido y que no tiene sentido, que tiene sentido dar un paso adelante y no devolverse. Y cuando tú logras eso, entonces también es mucho más fácil transmitirle a los demás. Mira, cuando uno habla de paradigmas, se da cuenta que los paradigmas no se pueden eliminar, se pueden reemplazar por otros, y que cuando uno encuentra algo que tiene todo el sentido del mundo y de verdad le va a ayudar, uno no se devuelve. Y es el caso, por ejemplo, de la IA. Aquellos que hayan logrado utilizar bien la IA o cualquier otro instrumento y les sirvió, nadie les ha tenido que rogar para que lo usen y nadie los ha tenido que perseguir para que no se devuelvan, porque tiene todo el sentido del mundo. Entonces, al cambio yo creo que hay que abordarlo de forma más profunda y de verdad justificar el cambio, porque de otra manera entonces estaríamos cayendo otra vez en en simplemente hacer el mandado. O sea, me tocó hacer esto y entonces como me tocó hacer esto, entonces yo voy a promover el cambio para esto. Y ahí yo creo que hace falta mucho más honestidad intelectual y profesional, porque si estás promoviendo un cambio que no tiene ningún sentido, deberías más bien trabajar en otra dirección, ¿sí? Y es seguramente promoviendo el ajuste del caso de negocio, el ajuste de enfoque, pero no promover cambios por promover. ¿Por qué lo menciono tan así? Porque la verdad es que hay muchísimos procesos de gestión del cambio absolutamente vacíos y los primeros que lo saben son aquellos que están enfrente. Entonces ahí nada tiene sentido. Caemos en simplemente la trampa metodológica de decir, bueno, a mí no me importa y no estoy muy convencido, pero voy a seguir los pasos y se supone que algo mágicamente va a pasar. No, la metodología es chévere, la metodología sirve, pero sirve cuando le pone sentido a las cosas. Y ahí también hay que tener mucha valentía y mucho coraje de decir, esto no tiene mucho sentido y démosle la vuelta. Por el bien del negocio. El primer beneficiado es el negocio. El primer beneficiado es tu compañía, el primer beneficiado es tu cliente. En realidad no estás haciendo algo malo, ¿sí? Pero en nuestra cultura, por supuesto, eso se puede entender al principio como un acto de rebeldía, de desobediencia, y y no necesariamente te van a agradecer o no te van a atender al principio, pero es importante que te cuestiones, ¿sí? Porque lo que hagas tiene que tener sentido, ¿vale? Ojo, importantísimo. Recuerda que una cosa es habilitar el cambio producto de la nueva capacidad, el nuevo entregable, etcétera, y otra cosa es el control integrado de cambios que generas
al interior del proyecto, son dos cosas diferentes. Yo te estoy hablando del cambio que genera el nuevo producto, la nueva capacidad, y en el fondo lo que es el gran objetivo o el gran propósito de cualquier proyecto, y es promover el cambio. Piénsalo. Si en tu proyecto tienes la cabeza absolutamente metida en las especificaciones, el alcance y tal, pero jamás has pensado en el cambio, algo te hace falta, con seguridad. Y cuando empiezas a pensar de esa manera, seguro empiezas a gerenciar mucho mejor. Seguro, seguro. Todo empieza a tener mucho más sentido, empiezas a tener conversaciones más profundas contigo mismo y con los demás, y empiezas realmente a generar mucho más impacto en lo que haces, para que lo pienses. ¿De dónde nacen los cambios? Bueno, de nuevo, me voy a salir del libreto. El PMBOK te va a decir que, pues, obviamente tiene fuentes internas, como que se requiere una nueva capacidad, brechas de desempeño, eficiencias y fuentes externas, tecnología, demografía, reguladores, etcétera, ¿verdad? Pero, pues, bueno, eso tiene sentido, pero la verdad a mí no me dice mucho, ¿verdad? ¿De dónde surge el cambio? Bueno, tienes dos escenarios que a mí se me ocurren. El primero es que estás trabajando en un proyecto organizacional para tu compañía, algo que estás haciendo para tu empresa, y eso seguramente responde al hecho de que tu empresa empieza a entender, digamos, en esa estructura de capacidades y en el modelo de generación de valor, seguramente se está encontrando un gap, seguramente hay una incoherencia y, por supuesto, en la medida que aparece o una brecha o una incoherencia, pues hay que corregirla y entonces eso implica un cambio. La mayoría de los cambios tienen que ver con la gente. O sea, es difícil que haya un cambio real y que la gente no se va impactada, ¿sí? Y en ese orden de ideas, entonces tu proyecto sí, obviamente tiene que tener especificaciones técnicas y todo ese rollo, pero tienes que entender que el gran resultado tiene que ver con la gente y con mover al menos algún KPI táctico, por lo menos táctico, de la compañía. ¿Sí? Porque de otra manera no tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando tú dices, no, pues yo cumplí los objetivos porque las especificaciones fueran estas, cumplí con la típica, ¿no? Cumplí con el cronograma y cumplí con el presupuesto, entonces yo ya cumplí. Fíjate que jamás hablaste de personas, jamás hablaste del nivel de adopción, jamás hablaste de que modificaste eh, una forma de hacer y una forma de entender el negocio para cierto grupo de personas. Entonces, en ese orden de ideas, estás practicando una dirección de proyectos algo limitada. De pronto no es tu culpa, porque es que así siempre se ha enseñado. Cuando deberías estar diciendo, bueno, em, ya 150 personas están digitalizando el trabajo y no sé qué. 90 personas invierten 35% menos de tiempo en determinada cosa, producto del sistema de información o producto de no sé qué. ¿Sí? Mi sistema logístico ha ganado 14% de eficiencia, ¿verdad? Producto de, por supuesto, los entregables y los sistemas de información y toda la infraestructura que entregaste. Pero el punto es que tenemos que comprometernos hasta el cambio. No es el cambio grande a nivel estratégico, pero sí el cambio y el impacto más directo, producto de las cosas que hacemos en los proyectos. Fíjate que de eso no se habla. Y yo creo que eso no está muy entendido en la mayoría de organizaciones. Para que lo pienses, para que pienses si tienes ese nivel de objetivos y realmente tienes ese enfoque. ¿Qué menciona el PMBOK para facilitar la adopción? Bueno, siempre ayuda a tener un enfoque estructurado para el cambio. Eso probablemente es verdad. Yo no estoy en contra de la metodología. Lo que me gusta es que se entienda que la metodología no es el gran objetivo, sino que es simplemente una herramienta para el propósito del proyecto, ¿verdad? Involucramiento de los interesados, por supuesto, ayuda, gestión efectiva y motivación. Sí, me suena un poquito raro, me suena un poquito raro, pero entiendo que, por supuesto, hay que meterle buena energía y ser un gran movilizador. Ahora, no llegues al punto en el que te conviertes en un animador.
tu trabajo como project manager no es ser un animador, una animadora, ¿verdad? Sino realmente orientar los trabajos de forma correcta para que maximicen el impacto, ¿sí? Porque con el tema de la motivación eso se puede salir de control, ¿vale? Comunicar lo antes posible y lo mejor posible y actividades de refuerzo, sí. De nuevo, estos son temas muy metodológicos, pero lo primero que yo te diría por experiencia es, si tú quieres que el cambio se dé, te tienes que encontrar sentido tú al cambio y ayudar a la gente a que le encuentre sentido. Y probablemente en muchas ocasiones no le encuentras sentido tú. Y entonces ahí tú tienes un enorme desafío. Pero el cambio se va a dar cuando tiene sentido de fondo, cuando es realista, cuando verdaderamente me genera un beneficio, cuando todo el mundo lo ve. Nadie se levanta por la mañana y dice, en realidad, mire, quiero trabajar en una cosa repetitiva a la que no le encuentro sentido. No, todo el mundo quiere aportar. Y cuando los cambios verdaderamente demuestran eso, eso es magnético con la gente, ¿sí? Sobre todo con la mayoría de la gente, no todo el mundo, hay gente reacia y tal, pero lo más importante que tú tienes que lograr es encontrarle sentido real y honesto al cambio. Cuando eso se da, lo transmites mejor y la gente, más allá del tema metodológico, que es importante, pero lo de fondo es que tiene que tener sentido. Y eso comienza incluso desde la estructuración del business case del proyecto, ¿sí? Más allá de lo financiero y todo ese rollo, es que tenga sentido, ¿verdad? O sea, que de verdad uno quiera promover el cambio, ¿sí? Obviamente hay resistencia, hay fatiga, hay saturación, hay gente que no lo entiende, hay muchas personas que entienden las cosas en diferentes momentos, etcétera. Sí, para eso hay metodologías, ¿verdad? Pero cuando para ti el cambio tiene sentido, las cosas fluyen mejor. Ese es como mi secreto, ese los voy a dar, ese es mi secreto, ¿sí? Meterme en cosas que para mí tienen sentido. Me facilita luchar por las cosas. Es, el PMBOK te dice, ten cuidado con promover demasiados cambios. Eso es verdad. Ahí tiene que haber cierto sentido de racionar la energía de la gente. De acuerdo, de acuerdo. No te exageres. Pero sobre todo entiende que tu trabajo no es generar cambios por generarlos. Tu trabajo es generar cambios coherentes para el negocio, que de verdad fortalecen el negocio, que tiene mucho sentido para la gente, etcétera. Entonces el libro aquí dice, bueno, cuidado porque es que la gente se te puede fatigar. Yo aquí voy a ser un poquito macartiano. Y la verdad es que el ritmo de los cambios no los pone la gente. O sea, si estás cansado o no, bueno, pues es un factor, no digo que no, pero el ritmo de los cambios los propone el negocio. Si el negocio requiere que se cambie muchísimo en este 2026, pues eso es lo que se va a hacer, porque es el negocio, eso es lo que requiere el negocio. La verdad no va a importar mucho si estás cansada, la verdad no. Y a veces no se requiere tanto cambio, también es verdad. El cambio no es un objetivo per se, no es un objetivo válido per se. El cambio simplemente es un medio, pero para resolver brechas e incoherencias en el negocio, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con el contexto y el medio ambiente competitivo, pero la verdad no es un tema opcional y no es un tema donde el pace, donde el ritmo dependa necesariamente de la gente. Por supuesto es un factor, por supuesto eh, hay que considerar el nivel de cansancio de la gente y todo ese rollo, pero también es cierto que la organización o las compañías tienen que hacer lo que necesitan para sobrevivir. Eso es completamente así, ¿sí? Ahora, lo que sí tenemos que hacer es que las compañías se metan en cambios que tienen todo el sentido del mundo, la coherencia con el negocio, etcétera, ¿sí? Porque nadie quiere que el negocio sufra, a nadie le conviene. Todos vivimos de ese negocio. Entonces, eso se va a dar de forma natural. Cuando encuentres mucha resistencia, por lo menos ve y tómate un café de mi cuenta y piensa por qué es esa resistencia. Piensa por qué es esa resistencia.
Y puede ser que sea porque en realidad no tiene sentido. Y ponte en el lugar de esas personas y piensa si tú estarías pensando más o menos lo mismo, ¿vale? Piénsalo. El cambio es espectacular, es nuestro negocio, entonces dale sentido al cambio, ¿vale? Espero que esto te haya servido. Este es el último de los principios. Fue un viaje muy interesante de 12 episodios corticos, por supuesto. Y ahora vamos a seguir con lo que nos queda del PMBOK, que son los dominios de desempeño, que está bien bueno eso. Yo en realidad soy buen amigo del PMBOK 7, a pesar de que he recibido mucho palo, porque el contenido me parece bueno, me parece que agrega valor, me parece que complementa el 6 y esa es la explicación de por qué comencé con el 6. A mí me parece que el 6 es muy importante, sigue siendo válido. Y el 7 también. Creo que nunca debieron haber sido 6 y 7, sino dos libros, uno anexo del otro y ya está. En todo caso, son útiles, ¿vale? Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.